Midiendo el narcisismo. ¿Qué herramientas usa la psicología? Bienvenidos. ¿Alguna vez se han encontrado etiquetando a alguien como narcisista? Sí, todos lo hemos hecho, es fácil caer en ese juicio. Pero el enfoque de hoy nos llevará más allá de esos juicios casuales, adentrándonos en el fascinante mundo de cómo la psicología realmente mide el narcisismo. Nos apoyaremos en lo que la ciencia usa para este propósito, para que nos guíe en este recorrido de reconocer un narcisista o más allá el narcisista en nosotros. Así que prepárense para algunos hallazgos que los sorprenderán. Empecemos. Es fácil pensar en cuestionarios en línea para categorizarnos, ¿cierto? Y esos son los famosos test de personalidad. Pero esos cuestionarios están a años luz de las herramientas científicamente rigurosas que los psicólogos utilizan de verdad. No se podría medir una distancia con una banda elástica. ¿Cierto? Necesitan una herramienta estandarizada y confiable, pues lo mismo sucede en psicología. Desde que se acuñó el concepto de lo que consiste ser un narcisista, ha evolucionado, lo que por supuesto afecta cómo lo entendemos y cómo lo medimos. Para medir cualquier cosa con precisión, ya sea una distancia o un rasgo de personalidad, necesitamos una vara de medir confiable. La psicología también atravesó su propia revolución en términos de medición, algo comparable a la evaluación o la evolución de los relojes desde los antiguos relojes de agua hasta los precisos relojes atómicos de hoy en día. Todo comenzó con la psicofísica. Psicofísica, aunque suene un poco intimidante, es simple. Mediante experimentos se demostró que era posible cuantificar procesos mentales. Por ejemplo, se vendaba los ojos de las personas, se les daba a levantar distintos pesos y luego se les preguntaba si podían notar la diferencia. Básicamente demostró esto que se podía estudiar y medir la mente de manera científica. Este descubrimiento fue un cambio radical. Abrió las puertas no solo a la medición de percepciones sensoriales, sino también de cosas más complejas como las actitudes y los rasgos de personalidad. Ahora ya podemos medir, pero ¿cómo nos aseguramos de que esas mediciones sean precisas y significativas? Aquí entra en juego los conceptos de validez y confiabilidad. La validez se refiere a si una prueba realmente mide lo que dice medir, mientras que la confiabilidad significa que el test produce resultados consistentes. Hemos mencionado antes que existen diferentes tipos de narcisismo. ¿Cómo juegan esas diferencias en el proceso de medición? Este es un punto clave. No podemos agrupar a todos los narcisistas en una misma categoría. Una distinción importante se da entre el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Comencemos con el narcisismo grandioso. ¿Cuál es el perfil típico y cómo lo miden los psicólogos? Piensen en el clásico estereotipo de narcisista, alguien carismático, audaz, tal vez hasta arrogante. Ese es a menudo el tipo de persona a la que nos referimos cuando hablamos de narcisismo grandioso. Buscan admiración, atención y poder. Incluso pueden recurrir a la explotación de otros para lograr esas metas. Seguramente es el tipo de persona a la que evitarías en una fiesta, ¿cierto? Pero ¿cómo se captura ese perfil en una prueba psicológica? El instrumento más utilizado es el Inventario de Personalidad Narcisista, o NPI por sus siglas en inglés. Ha estado en uso desde finales de los años 70 y aunque tiene sus particularidades sigue siendo una herramienta sorprendentemente robusta. ¿Qué hace que el NPI destaque? Para empezar, utiliza un formato de elección forzada, lo que puede resultar algo inusual. En lugar de simplemente ofrecer opciones de acuerdo o desacuerdo, te presentan dos afirmaciones y tienes que elegir la que más te describe. En lugar de obtener solo una respuesta absoluta, revela preferencias más sutiles. Les doy un ejemplo clásico del NPI. Te preguntan si preferirías decir la idea de gobernar el mundo me aterroriza o si yo gobernara el mundo sería un lugar mucho mejor. Ninguna de estas dos opciones denota precisamente humildad, pero vemos cómo te obliga a elegir una. De esa forma se revelan esas tendencias narcisistas subyacentes. Otro aspecto particular del NPI
es que ha pasado por numerosas revisiones a lo largo de los años. Diferentes grupos de investigación han ajustado su relación, lo han acortado e incluso lo han adaptado a contextos más específicos. Esto significa que los resultados de su NPI podrían ser diferentes a los de alguien que lo tomó hace décadas, lo que hace que comparar resultados entre estudios sea un tanto complicado. Sin embargo, a pesar de estas peculiaridades, el NPI sigue siendo una piedra angular en la investigación sobre el narcisismo. Pero no es la única medida del narcisismo grandioso. También está la escala de grandiosidad narcisista, o abreviado por NGS, que adopta un enfoque completamente diferente. ¿Cómo funciona la NGS o escala de grandiosidad narcisista? En lugar de afirmaciones utiliza adjetivos. La persona tomando la prueba se califica a sí mismo en una escala según que también le describen palabras como glorioso, prestigioso o poderoso. Si se encuentran marcando que estos adjetivos los describen con total exactitud, quizás una reflexión personal sea necesaria. Este enfoque basado en adjetivos es bastante eficiente. La NGS es corta, fácil de administrar e incluso puede usarse para rastrear cambios en el narcisismo con el tiempo. Ahora bien, eso cubre el lado del narcisismo grandioso. Pero, ¿qué pasa con el narcisismo vulnerable? Estos parecen más difíciles de identificar y así es. Los narcisistas vulnerables suelen pasar más desapercibidos, aunque están impulsados por ese mismo sentido de derecho propio, de tomar lo que les parece bien para sí mismos por sus propios medios. A diferencia de los narcisistas grandiosos, son más inseguros, defensivos y extremadamente sensibles a la crítica. No se trata tanto de una arrogancia externa, sino de un ego muy frágil que se agravia rápidamente. Es menos, mírenme, soy increíble, y más, si no reconocen mi brillantez, ustedes tienen el problema. Los narcisistas vulnerables no buscan activamente la atención de la misma manera, pero se hieren con facilidad, guardan rencores y a menudo sienten que nadie los comprende. Medir esta forma de narcisismo requiere un enfoque diferente. Aquí entra en juego la escala de narcisismo hipersensible o HSNS, una herramienta muy popular. Esta escala se centra en esos sentimientos de ser fácilmente herido, menospreciado o no apreciado. También tenemos la escala de vulnerabilidad narcisista o NBS, que se centra en rasgos específicos como la envidia, el resentimiento y la vergüenza. Todos ellos marcas distintivas del narcisismo vulnerable. Así que hemos hablado de pruebas para el narcisismo grandioso y para el narcisismo vulnerable. ¿Qué sucede cuando alguien obtiene una puntuación alta en ambas? Aquí es como el inventario de narcisismo patológico cobra relevancia, ya que es diseñado para capturar ambos lados de la moneda. El INP o inventario de narcisismo patológico reconoce que el narcisismo existe en un espectro y que alguien puede tener una mezcla de rasgos grandiosos y vulnerables. El INP intenta ofrecer una visión más completa, resaltando esa interacción de diferentes facetas dentro de la personalidad de una persona. Ahora que conocen los pormenores de estas herramientas para, entre comillas, medir el narcisismo, desde esas curiosas preguntas de elección forzada en el NPI hasta las formas más matizadas en que medimos estos diferentes sabores del narcisismo, siempre recuerden antes que empiecen a psicoanalizar a las personas a su alrededor. Las escalas de personalidad son solo herramientas y como cualquier herramienta tienen sus limitaciones. No se trata de obtener una calificación perfecta en el NPI y que automáticamente eso defina quiénes son. Estos test no tienen como fin etiquetar a otras personas o dar diagnósticos, sino revelar patrones, correlaciones y tendencias. Y ese conocimiento es valioso, pero no es una imagen completa de quién es alguien. Es más, esto se trata sobre entender esos matices, en lugar de colocar etiquetas apresuradas. Piensen en los rasgos de personalidad como algo que existe en un espectro, tal como la estatura. La mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio, con una mezcla única de fortalezas y debilidades. Así que, en lugar de intentar diagnosticar a los demás, ¿cómo deberíamos pensar sobre estas pruebas? Es menos sobre jugar a ser psicólogos desde el sillón y más sobre tener conciencia propia. Estas herramientas pueden ser muy útiles para ayudarnos a comprender
nuestras propias tendencias, reconocer patrones en nuestro comportamiento y potencialmente inspirar cambios positivos. Finalmente, quisiera decirles que ese es el verdadero propósito, el crecimiento personal y no juzgar a los demás. Todos somos obras en proceso, moldeados por nuestras experiencias y nuestras decisiones. Estos tests nos pueden proporcionar una lente para la autorreflexión y crecimiento. Habiendo llegado al final de este podcast, quisiera darte 1000 gracias por tu amable atención y audición, y también quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si esto es de tu agrado. Felicidades, 1000 gracias y hasta pronto.